Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy sí, como dice el dicho muy chapín, a falta de pan, tortillas, ¿no? Pero también llenan las tortillitas, ¿eh? No vino el hermano. Es que le voy a contar que uno no se puede, uno se tiene que dar por honrado en cualquier lugar donde lo inviten a compartir la palabra, con la responsabilidad de que se van a tomar decisiones después de lo que uno hable. Otra vez, se van a tomar decisiones de vida después de lo que uno platique con los hermanos. Por eso es un honor y una responsabilidad estar acá con ustedes, lo cual aprecio la confianza de los pastores. No sé si es la confianza que le da la ignorancia, pero aquí me tienen. Yo tengo 5 hijos y así me preguntan, ¿cómo pudiste con 5? Pues el valor que te da la ignorancia. No sabías lo que pasaba y te metiste, pero aquí estamos, listos para que el Espíritu Santo nos alumbre. Porque cuando alumbra se espera que el pueblo tenga una respuesta. Cuando alumbra se espera que el ministro responda a la palabra. Una es la revelación y otra es la realidad, aprendíamos nosotros. Una es la visión y otra es la vida. Una es la visión que tú tienes hacia dónde, pero otra es la vida constante que vas a llevar. Una cosa es la revelación que tú recibes de la palabra, pero otra es la realidad que estás viviendo. Dios dio una revelación de sanidad, pero hay muchos que llevan un proceso de enfermedad. Porque como decía un apreciado hermano, cuando Dios no sana un cuerpo es porque está purificando un alma. Y hay cosas que están pasando en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra vida, que estamos viviendo un momento muy, muy especial. Yo le decía ayer a mis hijos, ¿cómo no nacimos nosotros en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial? Porque platicábamos de un par de teólogos de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivieron y que hoy sirven al Señor de una forma muy grande, mayores muchos de ellos. Pero ¿por qué nos tocó vivir este tiempo? ¿Por qué estamos viviendo este momento? ¿Por qué tú estás bajo estas circunstancias? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué tienes estas capacidades y estos recursos? ¿Por qué estás en este mover en este momento? Hay preguntas que debemos todos nosotros hacernos. Alguien dijo que la apologética no es nada más que hacer las preguntas correctas. Y estamos en un mundo que necesita respuestas. Y el hermano B. Hybels dice que la iglesia sigue siendo la respuesta de Dios para el mundo. La iglesia sigue siendo la respuesta de Dios para el mundo. Ahora yo quiero iniciar, porque el tema que me han asignado es ¿para dónde va la iglesia? Pero quiero iniciar con la visión, con la revelación de lo que es la iglesia. ¿Qué se supone que la iglesia debiese ser? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Y en primer lugar, en 1 Timoteo capítulo 1, va a aparecer en sus pantallas. Me traté de portar bien y mandé mi bosquejo. Así me decía el hermano Samuel Berberian, llegó a predicar a mi iglesia algunas veces y me presentaba su bosquejo. Yo le decía, hermano, no me humille, me presenta su bosquejo. Él es una persona de tanto recorrido, de tanto de Dios, de tanta sabiduría, pero es que aprende uno a portarse bien, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, para que si tardo, sepas, otra vez, para que si tardo, sepas. Es algo que se tiene que aprender, algo que hay que saber. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora describe lo que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. Me impactó mucho las primeras veces que estuve en algunas áreas de los Estados Unidos y ver a iglesias cristianas con la bandera de colores en su techo y diciendo estamos abiertos a todo. Mi hija, que recién se graduó de teología en la Universidad de Oral Roberts, nos compartía en febrero cómo la palabra simple en Proverbios, esa palabra simple significa de mente abierta. El libro de Proverbios está lleno de la palabra simple. El simple lleva el mal, el simple, y la palabra simple significa de mente abierta. ¿Qué le parece a usted? Ahora que le piden a usted que sea de mente abierta, usted diga, no, yo no soy un simple, yo soy un sabio.
porque los simples pasan y llevan el mal. La mente abierta significa una mente desordenada, significa una mente donde todo entra, donde no hay dirección. Y nosotros somos llamados a tener dirección. La Biblia dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la columna de la verdad. Si la iglesia no mantiene la verdad, nadie la va a mantener. Quiero repetir esto. Si la iglesia no predica y mantiene la verdad en esta tierra, no hay ningún otro ente ni organización capacitado para mantener la verdad. Amén. Le hace falta una dosis de café a usted, ¿verdad? Ya somos dos. Recuerde que sin café es imposible agradar a Dios. El justo por café vivirá, dice la palabra. Así que yo sé que es la bebida del cielo, hermano. Nunca he estado en una reunión cristiana donde no huela a café. Es la bebida oficial del cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos? Y pensar que lo iban a ¿cómo se llama esto? ¿Perdón? No, racionar no lo tienen racionado. ¿Ah? Sí, censurar, pero la palabra religiosa lo iban a sacar de la comunión, excomulgar el café. ¿Usted sabe la historia del café? Lo iban a excomulgar porque era una bebida energizante, estimulante. Entonces lo iban a excomulgar. ¿Se puede usted imaginar? La religión ha tenido metidas de pata, pero esta sí iba a ser grande, hermano. Pero la historia nos cuenta que el agua, sígame por favor, el agua de la Edad Media tan contaminada que a mediodía Europa estaba medio ebria porque todos habían tomado entre 2 y 3 cervezas. Hasta que surgió y llegó el café, y entonces la persona que iba a excomulgar dijo: no podemos excomulgar esto tan sabroso, además tenemos que dárselo a la cristiandad. Y gracias a Dios, en medio de todo el Señor se movió y hoy nos tiene aquí. No es que esté pidiendo café, solo le estoy contando un poquito de la historia. No es que esté pidiendo café con una de azúcar, pero mire, yo quiero decirle esto, estoy bromeando. Si las aguas no están puras, es responsabilidad de la iglesia que las aguas no estén puras. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Si alguien tiene que levantar la verdad en tu oficina, en tu empresa, en tu comercio, en el banco, en el mercado, en el salón de belleza, si alguien tiene que levantar la verdad y llevarla, eres tú, que eres parte de la iglesia. Estaba viendo unos números que platicábamos con un pastor, unas estadísticas, y déjeme presentarse lo que es algo gracioso, pero es real. ¿Usted sabe que pasa más tiempo sentado en el baño que en la iglesia? En su vida va a pasar más tiempo sentado en el baño que en la iglesia. Usted sabe que va a pasar más tiempo en el tráfico que en la iglesia. Usted sabe que va a pasar un tercio de la edad de su vida, un tercio de su vida durmiendo. Usted sabe que va a gastar los hombres, los hombres van a gastar 177 días en arreglarse y en bañarse nada más, después arreglarse, en bañarse. Las mujeres van a gastar 530. Después pregúntese por qué la factura de la luz sale cara, pero esa es la diferencia. Ahora, entre todo esto que nosotros estamos gastando y todos estos datos que le comparto, hay algo real. Usted y yo somos llamados a ser el baluarte de la verdad. Los únicos portadores de la verdad en esta tierra son los cristianos, porque la verdad no es un file de conocimiento, la verdad es una persona, se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Pues usted es portador de la verdad, y a donde usted vaya, no importa lo que se diga, usted es portador de la verdad. Aunque usted se quede solo, aunque usted sea rechazado, yo quiero recordarle que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que se supone que la iglesia debe ser. Por eso le digo que estando allá en la Florida, me impactó ver a las iglesias con sus horarios, donde dice escuela dominical, donde dice hombres, y después una bandera de colores y el horario. Y usted va a pensar: es que hay que amar. Sí, es que amar significa sacarlos del pecado, no ser condescendientes con el pecado. O usted, porque ama mucho a un hermano que está en un estado de alcoholismo, le va a dar más alcohol. Quiero contar una experiencia rápida. Me llamaron a atender a un hombre, fui a atenderlo, acababa de salir del hospital, estaba tratando de ser desintoxicado, mucho alcohol, tenía una vida de alcoholismo. Llegué, le presenté a Cristo, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dije: ahora eres
apto para recibir liberación. Empecé a orar por él, un demonio se manifestó, fue rota la cadena de alcoholismo que tenía un demonio, se fue, y desde ese tiempo el hombre hasta acá, ya hace 9 años, él está limpio, ahora es diácono de la iglesia. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Donde la verdad entra, la mentira tiene que huir. Vamos directo en una colisión hacia la mentira. Somos columna y baluarte de la verdad. Por eso Isaías capítulo 2, verso 2, da una palabra profética en cuanto a los postreros tiempos. A mí me impacta siempre este versículo. Y yo sé que, como siempre digo, enciendan sus Biblias, y los que son old fashion, ábranla. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? En nuestros tiempos, hermano. En nuestros tiempos, en el momento en que estamos viviendo. Y quiero apartarme de como me dicen mis hijos: papá, en tus tiempos que había, alto, alto, le digo, si todavía estoy vivo, nada que en mis tiempos. Estos son mis tiempos. Amén. Estos son nuestros tiempos. Ahora, cuando la Biblia dice en los postreros tiempos, está hablando de los eventos del fin. Está hablando de los eventos que el libro de Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, Mateo 24 nos describen. En los postreros tiempos está hablando de estos tiempos. En los postreros tiempos, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Para qué? Y vendrán muchos pueblos diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de verdad. La verdad y la ley tienen que salir de acá, de nuestros corazones, de nuestra vida. La palabra, el Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guarda. No puede haber un cristiano que ame a Dios que no esté sobre su palabra todos los días. Porque el que me ama, mi palabra guarda. Pero ¿cómo vas a guardar algo que desconoces? La palabra dice que en los postreros de los tiempos, la iglesia será la portadora de la verdad, el estandarte, la columna de la verdad. Hermano, ya es tiempo en que nosotros le llamemos al pecado, pecado, le llamemos a la luz, luz, y a las tinieblas, tinieblas. No podemos, so pretexto de estar ganando a los no creyentes, en querer suavizar el mensaje. Yo quiero decirle que aún los discípulos se sintieron en Juan capítulo 6 ofendidos y dolidos por la palabra que Jesús le estaba diciendo. Y le dijeron: Señor, dura es esta palabra, nadie la puede oír. Y él dijo: si quieren, ustedes se van también. No es un nivel que ningún pastor, creo yo, pueda tener en estos tiempos. En estos tiempos estamos tratando de que la gente se quede, pero yo quiero decirle: la gente como nosotros ama la verdad, desea la verdad, quiere la verdad, está anhelante por la verdad. La gente ya está cansada de religión, de fantasía. La gente está anhelando por una palabra de verdad, aunque ésta le incomode, porque la verdad siempre incomoda. Esta es la iglesia pentecostal Casa Josué, ¿no? Bueno. Amén, muy bien. Mateo capítulo 5, por favor. Así le digo a mi iglesia: ¿cómo quisiera tener una iglesia pentecostal afroamericana? Porque yo ya estuve una en California y me gusta mucho cuando preach, pastor, preach, le dicen a uno, y uno, siéntese, yo estoy predicando, y desde allá le gritan a uno, y uno dice: me toca a mí predicar, ¿verdad? Pero qué alegre. Dígame. Amén. Para la gloria del Señor, no para mí. Capítulo 5 de Mateo. El Señor Jesucristo reconoce lo que es la iglesia en el verso 14 y dice: vosotros sois, no llegaréis a ser, no posiblemente será, vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted qué es? ¿Dónde alumbra la luz? En la oscuridad. Algunos de nosotros decimos: Señor, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que donde yo trabajo hay mucha gente impía, donde yo trabajo muchas malas palabras, donde yo trabajo, Señor, el chamuquero así. Pero donde abundan las tinieblas, su luz va a resplandecer más. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico y trabajaba en una tienda de hamburguesas, era el encargado, y entonces tenía que estudiar y trabajar para poder salir. Y entonces llegaban muchas personas, ya tarde de la noche, y me decían: usted que está más cerca de Dios, ¿me puede dar un consejo?
Y yo le decía, ¿y usted cómo sabe que estoy más cerca de Dios? La gente tiene que saber que tú eres la luz del mundo. La gente tiene que ver en ti que tú tienes una luz para iluminar su camino, para iluminar sus decisiones. La naturaleza de la luz es reprender las tinieblas, no es optativo, es su naturaleza. La hermana Kathy Kane nos cuenta un testimonio precioso de cómo su hija, cuando viajan de Australia a Estados Unidos, dice él, porque ustedes acá tienen esa cosa hermosa que se llama Walmart, que vende desde una refrigeradora hasta una aguja 24 horas al día, ¿no? Así que ella quería una linterna de un juguete en especial, y la fueron y la consiguieron y la apagó, y cuando la apagó en las cajas la encendió, pero cuando la encendió su cara se desfiguró porque no alumbraba tanto, todas las luces que había. Y entonces la niña dijo, mamá, ¿puedes llevarme a un lugar oscuro? ¿Sabe que nos sentimos también en este medio de iglesia, en las convenciones, en los conciertos, nos sentimos también que se nos olvida que nuestra luz está hecha para llevarla a un lugar oscuro? Donde regularmente un niño no iría. Ahora con una pequeña luz el niño quiere ir, somos luz. Pero también el verso siguiente, el verso anterior, el verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Somos sal y somos luz por naturaleza. Por de ahí viene la palabra salario, todos lo conocemos porque antes se daba una parte del pago en sal, no había refrigeradora, no había forma de preservar los alimentos, así que se preservaba con sal y parte de tu pago era la sal para que pudieras preservar tus alimentos, y ahí viene la palabra salario. Así que el salario es para preservar. Yo quiero decirte, Dios dejó la sal, que es la iglesia, en este mundo para preservar. Si la iglesia no estuviera en este mundo, ya se hubiera descompuesto. El tema es que el Señor Jesucristo advirtió y dijo, pero si la sal pierde su sabor. Y lamentablemente hoy hay mucha iglesia que no predica la palabra, pero predica tu mejor tiempo, tu mejor versión. Y quiero advertirte, tu mejor versión, tu mayor potencial no alcanza para la visión que Dios tiene. Necesitas del perfeccionamiento del Espíritu Santo. Y necesitas morir a ti mismo para que Cristo en ti alcance la visión que Dios tiene en ti. No alcanza tu mejor versión, no alcanzas tus talentos. Lo único que alcanza para llevarnos a la visión que Dios tiene, porque quiero recordarle que la visión no se busca hacia adentro, la visión se busca hacia arriba. No es tiempo de que tú sueñes tu mejor sueño o vivas tu mejor visión. Es tiempo que la iglesia se meta a soñar el sueño de Dios y a tener la visión de Dios. Y visión es ver con los ojos de Dios, porque sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo se desenfrena, dijo Isaías capítulo 5 y Oseas 6. Necesitamos la visión de Dios y la capacidad que viene de Dios. Y Juan el Bautista dijo, me conviene menguar y a él crecer. ¿Está conmigo? Somos sal, somos luz, somos la columna, el baluarte de la verdad. Pero más importante, Éxodo capítulo 33, no sé si más importante o complementario, porque todo es tan importante. Éxodo 33, hay una petición que Moisés le hace al Señor. 33, capítulo 33, verso 13. Ahora si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Otra vez, ¿cómo le dice? Te ruego. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No te reclamo, ni te decreto, ni te ordeno. ¿De qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Presentando rogativas y acciones de gracia delante de Dios. Te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que este es pueblo tuyo. Verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré. Somos portadores de la presencia de Dios. Otra vez, somos portadores de la presencia de Dios. Lo que se supone que la iglesia debe ser es columna y baluarte de la verdad, sal para detener la corrupción, luz para reprender las tinieblas, pero más importante, portadora de la presencia de Dios. Otra vez, portadora de la presencia de Dios. Y cuando una persona que porta la presencia de Dios entra a un lugar, las cosas cambian. Si no, pregúntele a Charles Finney.
entró a una fábrica, la recepcionista estaba y le dijo, mire, vengo a tener una plática, y antes de terminar de decirle, la mujer empezó a llorar por el espíritu de arrepentimiento que había sobre él. No pudo seguir hablando, entonces continuó con la otra persona, la dejó con su comunión con Dios, entró a otra persona para hablarle, y la otra persona cayó sobre sus rodillas y empezó a llorar por la presencia de Dios. Y así continuó en cada salón, hasta que llegaron con el dueño de la fábrica y le dijeron, toda la gente allá afuera está llorando, no sabemos por qué. Dijo, ya vino el hermano Charles Finney, paren la fábrica, vamos todos al culto. Porque cuando hay uno portador de la presencia de Dios, las cosas cambian. El hermano Smith Wigglesworth está sentado en un vagón de tren leyendo su prensa. Delante de él hay un hombre leyendo un diario. El hombre lo ve, se levanta, tira el diario y le dice, a la par de ti me siento pecador, me tengo que cambiar de tren. Cuando hay un hombre portador de la presencia de Dios, empiezan a pasar cosas como esta. Le doy 2-3 versículos rapidito. Hechos capítulo 5, verso 15. Me apuro porque se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Lo peor que puede pasarle a la iglesia es tener un predicador emocionado. Porque cuando se emociona agarra furia, ¿verdad? Capítulo 5, verso 15. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y varios eran sanados. Algunos. ¿Cuántos? Un portador de la presencia de Dios no se enfoca en los milagros, se enfoca en Jesús. Hoy en día, cuando tenemos promoción para un nombre de algún hombre de Dios, lo promocionamos con los milagros que le siguen. Y el Señor Jesucristo dijo, no los conozcan por los dones, conózcanlos por el fruto. El Señor Jesucristo le decía a los que sanaba, no digas nada, porque no vamos a promocionar el milagro, vamos a promocionar la gloria de Dios. Lo que nos está diciendo es que el portador de la gloria de Dios tiene señales, pero no está enfocado en las señales y en los milagros. Las señales y los milagros nos tienen que seguir, ir detrás de nosotros. Mira, yo recuerdo que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles y me tocaba pasar, y entonces me llamó otra persona y me dijo, pase por acá por favor, señor. Y pasé y me dijo, mire, lo vi en la cola y me di cuenta que usted tiene algo diferente. ¿Usted es cristiano? Sí, le dije, yo soy pastor en Guatemala. Ay, es que yo también soy cristiano, pero desde que lo vi me llamó la atención. Gloria a Dios. Entonces la que estaba a la par metió la cabeza y dijo, yo también soy cristiana. Y entonces atrás iba pasando otra y los agarró así, era la manager, y dijo, yo también soy cristiana, somos 3. Y dije, wow, donde 2 o 3 están congregados, recoja ofrenda. Bueno, no es así, pero es parte del culto. Entré a un banco acá de Guatemala, un banco del sistema. Entré y cuando llego a la caja me dice la señorita, quiero contarle algo. ¿Usted debe ser cristiano? Sí, le digo, yo soy cristiano. Es que usted ha venido varias veces acá, pero cada vez que usted atraviesa la puerta yo siento unas ganas de llorar, no sé por qué. Le dije, porque no soy yo, es quien vive en mí. Y ahí en la caja se puso a llorar. Entonces solo metí la mano, le agarré su mano, oré por ella, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque es un banco, entonces hay que meter la mano. Estando en el supermercado, una señora está cobrándome y me hace una señal que le duele. Y le digo, ¿qué le pasa? Me duele, tengo infección de oído, pero no me dejaron ir a mi casa. Tengo que terminar mi turno. Pero usted sabe que Dios la puede sanar. Voy a orar por usted. Y me dice, ¿aquí? Pues aquí le duele. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque la gente está acostumbrada a que la tenemos que traer al culto para ser sana. Pero quiero recordarle que usted es columna y baluarte de la verdad. Usted es sal, usted es luz y usted es portador de la presencia de Dios. Eso es lo que se supone que debe ser la iglesia. No, en Hechos capítulo 19, no voy a ir a ese versículo, lo teníamos por delante, si quieren lo ponen en la pantalla. Dice, y hacía Dios, verso 11, milagros extraordinarios por mano de Pablo, tanto que se llevaban los delantales de Pablo para ponerlos sobre los enfermos y que sean sanos. El portador de la presencia de Dios, aún su ropa es portador de la presencia y la misericordia de Dios. Eso es lo que se supone que es la iglesia. Ahora, amado hermano, permítame con toda tristeza decirle, no es lo que estamos viendo hoy que es la iglesia.
¿Está conmigo? Se une a nuestro pesar, nuestra lucha. No es columna de la verdad, porque se mezcla con grupos que no predican la verdad. No es sal, porque no detiene la corrupción, la promueve adentro de sus paredes. No es luz, porque no reprende las obras, les busca un versículo para poderlas adaptar a su culto. Y no es portador de la presencia de Dios, porque estamos llenos de emociones que quieren sustituir la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle algo: las emociones nunca sustituyen la presencia de Dios. Veamos qué es lo que dice la profecía acerca de lo que va a pasar con la iglesia y lo que está pasando. Génesis capítulo 3, verso 15. Y tratemos de sacar una radiografía ahorita de lo que la iglesia está viviendo, para poder nosotros desde este momento promover un arrepentimiento y una búsqueda y volver al Señor. Después de que caen en pecado en el capítulo 3, la desobediencia del hombre, en el versículo 15 el Señor da una palabra profética y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le está hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿qué dice? La cabeza, y tú le herirás el calcañar. La palabra profética hablando de Edán dice que es serpiente junto al camino que muerde los talones. La caminata de la iglesia ha sido mordida por la serpiente. El veneno de la serpiente ha inoculado a la iglesia, se ha introducido en la iglesia. El veneno de la serpiente ha mordido la caminata de la iglesia, y hoy la caminata de la iglesia tiene una mordida que la hace caminar en una dirección contraria. La palabra que el Señor Dios mismo dio es: la serpiente va a morder la caminata de la iglesia. Y la caminata de la iglesia ha sido mordida a tal grado que hoy no llevamos la ruta que los apóstoles llevaban. No sé si alguno estará aquí involucrado con La Voz de los Mártires, un ministerio que nos ha estado visitando a nosotros como iglesia también, para hacernos conscientes de qué es lo que está pasando alrededor del mundo, qué es lo que le cuesta a muchos confesar a Jesucristo. Nos platicaba un hermano de uno de estos países que mejor no mencionamos porque son bastante complicados, que aceptan a Jesucristo los jovencitos, llegan a la universidad, algunos en su último año de universidad, y cuando entran le dice: ¿y tú por qué vienes? Yo tengo una carrera. No hay registro de ti desde primaria. Le borraron su registro, su récord de estudio desde primaria, porque recibió a Jesucristo la semana anterior. Y ellos dicen: nosotros los vemos a ustedes en Occidente como héroes. Y nosotros decimos: ¿a nosotros? Sí, dice, porque nosotros aquí ya sabemos que al recibir a Cristo lo único que nos espera es la muerte. Pero ustedes tienen tanto, tienen parques, tienen centros comerciales, tienen cine, tienen salidas en familia, tienen playas, tienen compras, y deciden ir a la iglesia. Eso para nosotros es y nosotros decimos: si supiera que eso es lo que precisamente ha causado que la caminata de la iglesia se desvíe. El veneno de la serpiente ha mordido la caminata de la iglesia. Y veamos un poquito cómo el mayor peligro, óigame por favor, ¿tengo su atención? El mayor peligro no es la persecución de la iglesia, es la perversión del mensaje. El mayor peligro no es la persecución de la iglesia, es la perversión de la iglesia. Una iglesia pervertida, una iglesia contaminada, es una iglesia que no va a alcanzar el objetivo que Dios tiene. Por eso la serpiente necesitaba morder la caminata de la iglesia. En Gálatas capítulo 1, y dicho sea de paso, usted recuerde que todas las epístolas que el apóstol escribió, las escribió para las iglesias, corrigiendo algún error que la iglesia tenía. Y en Gálatas el apóstol se enfrenta a personas que estaban corriendo tras la religiosidad. Gálatas capítulo 1, vamos por favor en el verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué dice? ¿Un evangelio qué? Y ahora aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren, ¿qué dice? Pervertir. Dígalo conmigo: pervertir.
El gran problema del evangelio nunca ha sido la persecución. El gran problema del evangelio siempre ha sido la perversión del mensaje. Y esto es lo que hoy en día la iglesia está llamado a recobrar, a retornar, porque la iglesia que tiene pervertido el mensaje piensa que el programa político de algún partido le va a hacer salir adelante. Hermanos, yo quiero decirle algo, como dijo uno de los maestros de mi hija: si usted es republicano o usted es demócrata, usted tiene que recibir a Cristo. Tiene que arrepentirse. Yo quiero decirle aquí, si alguno es de derecha, alguno es de izquierda, tiene que arrepentirse. Porque si algo tenemos en Guatemala, y lo voy a hablar con toda libertad, porque como la Constitución no me pone prohibición, a menos aquí en Guatemala, la derecha es corrupta y la izquierda también. Porque el problema no es uno de los dos, el problema es el corazón de las personas. Que va a llegar al gobierno para corregir, no corrige nada, porque el sistema es podrido, es corrupto. El problema es cuando la iglesia se adhiere a ese sistema y deja de ser sal y deja de ser luz, y entonces la iglesia pervirtió y acomodó su mensaje y acomodó su vida. Y yo quiero decirle, por naturaleza somos rechazados, porque las tinieblas no aman la luz. Algunos que pervierten el mensaje, siga por favor conmigo, mas si aún nosotros, y si hay algún hermano salvadoreño para que me entienda bien, nosotros, quiere decir eso. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, óigame qué tremendo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea, ¿qué significa anatema? ¿Qué significa anatema? ¿Verdad que lo decimos con pena? Maldito. Pablo no tuvo pena, dijo: el que está predicando, el que está pervirtiendo un evangelio de Cristo es un maldito. Mire qué duro. Ahora, por eso es que la urgencia, regresemos a las bases, a la esencia de la iglesia, regresemos al fundamento de la palabra, al amor por su presencia. Usted sabe que de las epístolas a las cuales el apóstol le escribió a las iglesias, a todas les corrigió algo, excepto a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. A todas las demás les corrigió algún error, pero a Éfeso les dijo: vamos a ir más profundo, vamos a conocer el llamado y la revelación de Dios. ¿Y sabe qué pasó en Apocalipsis capítulo 1? Que Éfeso ya había perdido su primer amor. Fue la primera iglesia que se le escribió, porque perdió su primer amor. Qué lindo tener sillas, qué lindo tener local, qué lindo tener hermanos, qué lindo tener de todo lo que tenemos acá, pero no pierda su primer amor, porque nos iremos por otro lado. Sigo leyendo, por favor, rápido. Verso 9: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una pregunta: ¿qué objetivo está persiguiendo la iglesia hoy en día? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia hoy en día? Es llevar la gloria del Señor, porque hemos sido llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos columna y baluarte de la verdad, somos sal y luz. Pero ¿qué persigue la iglesia? ¿Sabe qué persigue la iglesia? El verso 10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Permítame que esto nos pega muy fuerte a todos. Hoy la gente y los ministros están más interesados en el reconocimiento de las personas que en el reconocimiento de Dios. Hoy el ministro está más interesado en tomarse la foto con un político que ser reconocido como portador de la presencia de Dios, aunque nunca salga en la tele. Estamos muy interesados en el reconocimiento humano. El reconocimiento humano es uno de las peores cosas. Estoy buscando la palabra, pero algo que adormece la conciencia de las personas. Usted siempre va a necesitar en algún área de su vida algo que le ayude a sentirse mejor. Para muchos es el reconocimiento humano. El Señor Jesucristo dijo: gloria de hombres no recibo, cuando lo querían hacer rey. Gloria de hombres no recibo. Y hoy todos nosotros los que estamos acá no podemos dejar de ser columna de la verdad, baluarte de la verdad, para que la gente nos diga: ay, qué bien me caes. Yo quiero decirle, si usted es columna de la verdad, probablemente nunca le van a decir que cae bien. ¿Sí?
Probablemente nunca va a ser el más aceptado. Probablemente no lo van a invitar a los convivios. Mejor líbrese en nombre de Jesús. Probablemente nunca va a ser tomado en cuenta. Probablemente nunca va a estar metido en el lugar de honor. Pero a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, usted necesita recordar a quién le debes todo su corazón. El verso 10 dice: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay acá? Entonces va a desagradar muchas veces a las personas. No va a estar en el cuadro de honor de las personas. ¿Y cuántos con llamado ministerial o pastores hay acá? Yo quiero decirle algo: aunque la iglesia no se nos llene, pero agrademos a Dios. Aunque no seamos los más reconocidos y no salgamos en las fotos o en los periódicos o no tenga pena. Usted agrade a Dios, que cuando usted es sal, luz, columna de la verdad, la gente que ama la verdad llegará, se moverá. ¿Está conmigo, hermano? ¿Estamos contentos? Yo estoy contento y usted va a decir ni modo porque usted está platicando, ¿eh? Columna de la verdad, no agrada a los hombres. ¿Sabe? Yo recuerdo, estaba una vez compartiendo con un grupo de pastores grandes y entonces les conté aquella ilustración cuando 3 personas que están trabajando en un proyecto de construcción mueren y entonces llegan al cielo, y cuando se presentan con Pedro, todos sabemos, ¿verdad?, sus famosas llaves y todo el rollo, y le dice: ¿cómo te llamas? Yo me llamo tal y tal. ¿Y qué hacías en la tierra? Pues yo levantaba pared, ponía blocks. Se dice albañil, y entonces lo inscribe. ¿Y tú qué hacías? Pues yo le ayudaba y ponía unos tubitos donde pasaba el agua. No, se dice plomería. Entonces al otro le dice: ¿y tú qué hacías? Pues yo ponía cielo falso. Se dice pastor. Ahora nos reímos por esto. Y sígame la ilustración, mire por favor. Los pastores hemos estado poniendo cielos falsos en decirle a la gente que puede alcanzar cualquier cosa por la fe, y que vienen los mejores tiempos. Viene tiempo de persecución, viene tiempo de limpieza. Los cambios políticos acá en Guatemala son solo para abrir un espacio para que la iglesia sea purificada. Disfrutemos de lo que tenemos ahorita, preparémonos, aprovechémoslo. La iglesia de Cristo en Hechos comenzó en casa y va a terminar en casas, porque como es el principio, es el fin. El ministerio de Jesucristo comenzó inicialmente limpiando el templo y terminó limpiando el templo. Hubo una multiplicación de panes al inicio de su ministerio, pero hubo una multiplicación de panes al final de su ministerio. Hubo una pesca milagrosa al inicio de su ministerio, pero una pesca milagrosa al final de su ministerio. Pero lo primero con lo que el Señor comenzó fue con la limpieza del templo. Los pastores debemos dejar de estar poniendo cielo falso. El cielo está dentro de ti, la presencia que Dios prometió en ti, aun cuando estés solo, aun cuando el apóstol Pablo en una prisión mamertina, que era un hoyo cavado romano, escribió una epístola que lleva 15 veces la frase gozo, regocijo, alegría. Filipenses. ¿Quiere seguir? Porque ya se puso un poco serio el asunto aquí, ¿verdad? La advertencia de Jesucristo en Mateo capítulo 24 al iniciar la enseñanza. Por cierto, que yo quiero decirle algo que lo digo poco, pero es una realidad de Mateo 24, cuando el Señor le hacen las preguntas acerca de qué señal habrá de tu venida. Y Él da varias señales. Dentro de las señales que da es que oiréis de rumores de guerras, los anticristos, el hambre, las pestes, pero una de las señales que da es la gran tribulación. La gran tribulación no es un evento, sino es una señal de su venida. Está dentro de las señales. Ahora, antes de entrar a las señales, en el capítulo 24 de Mateo y verso 4, el Señor Jesucristo hace una advertencia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie. Lo primero a lo cual cada uno de nosotros tenemos que estar bien fundamentados es frente al engaño. Lo primero que el Señor Jesucristo dijo antes de dar la enseñanza de los eventos del fin es: nadie os engañe, porque el espíritu de error
la mordida en el calcañar de la simiente está haciendo efecto y el engaño está corriendo por nuestros púlpitos. Y disculpe que lo diga tan claramente, pero por nuestros púlpitos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en los postreros tiempos se levantarán tiempos peligrosos, predicando doctrinas de demonios. Pregunto, ¿dónde se predican las doctrinas? En el púlpito. Amén. Algunos ya tuvieron cara de miedo. Vaya que no les hablé de liberación y demonología, ¿sí no? No duerme, ¿verdad? Vamos a verlo. Mire, la advertencia de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Me apuro porque algunos ya empezaron a recibir revelaciones en sueños y yo quiero oír de qué le está hablando el Señor. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Yo quiero que nos comparta el testimonio de qué le habló el Señor mientras dormía. 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os, otra vez, nadie os. ¿Qué fue lo que advirtió el Señor Jesucristo? Nadie os engañe. ¿Qué fue lo que advirtió Pablo? Nadie os engañe. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Un espíritu de error está corriendo. Un espíritu de error. El veneno de la serpiente que mordió el calcañar está corriendo por la iglesia. Y lo que nos está advirtiendo el Señor, hay un engaño. Yo quiero recordarle que el Señor nos advirtió acerca de este engaño. El Señor Jesucristo dijo algo en Marcos capítulo 8. Acompáñeme a Marcos. Yo sé que los hermanos de multimedia ahí están. Han de estar diciendo: mandó bosquejo, pero ni lo sigue. Mire lo que les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura. Por cierto que Pablo dice que la levadura es hipocresía. Guardaos de la levadura de los y de dos poderes que se estaban movilizando fuertemente en la época del Señor Jesucristo: el poder religioso y el poder político. El poder religioso y el poder político son los dos poderes a los cuales el Señor le llamó levadura y dijo: esto contamina, esto es hipocresía. La iglesia debe estar guardada, y no me malentienda. Yo sí hablo de política porque la iglesia es la única que tiene la capacidad de hacer ética para la ciudad. La palabra política viene de dos términos: polis, ciudad, y ethos, ética. En pocas palabras, política significa ética para la ciudad. Y los únicos que tienen la capacidad de mantener una ética para un conglomerado, para un grupo, son los cristianos. Son los únicos que se les dio el mandato de honrar al anciano, de cuidar al niño, de cuidar al no nacido, de respetar a la mujer, de darle su lugar al hombre. Son los únicos que tienen cuidados de higiene, de salubridad. Son los únicos que tienen cuidado de futuro, de ahorro, de frugalidad. Son los únicos que tienen una ética para un conglomerado. Pero el Señor les dice: guárdense, porque esto es lo que está contaminando la religiosidad y la política. El poder religioso y el poder político. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Quiero terminar con Jeremías. Yo sé que a muchos esto es lo que más les gusta cuando un pastor dice: quiero terminar. Quiero terminar. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Imagínense la recomendación que el Señor da: pregunten por las sendas antiguas. Hermano, a mí me da mucha pena, y no porque usted, algunos jóvenes van a decir: usted porque se mira ya kilometrado, pero me da mucha pena
cómo los nuevos ministros han bajado los estándares de nuestros cultos. En tiempo de dedicación a Dios, en tiempo de adoración, en tiempo de discipulado, en tiempo de palabra, en presentación personal, en profundidad, en búsqueda, los estándares de la iglesia han bajado hoy en día. Usted solo tiene que encender los canales de televisión y darse cuenta que más parece show de modas que un culto al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a darle lo mejor al Señor? ¿Y se lo da en su presentación cuando llega delante de Él? ¿Se lo da en actitud? ¿Se lo da en puntualidad? ¿Se lo da en servicio? ¿Se lo da? ¿Sabe por qué no? Porque nos hemos acostumbrado que la iglesia es un lugar para sentirnos bien. Usted no vino a sentirse bien, usted vino a ser desafiado por la palabra. Usted no vino a ser entretenido, usted vino a ser entrenado por la palabra. ¿Está conmigo? Volvamos a la adoración y dejemos el espectáculo. Volvamos a la doctrina y dejemos el humanismo. Volvamos al fluir del Espíritu Santo y dejemos el emocionalismo. Volvamos al discipulado y olvidemos los grupos de entretenimiento. Seamos la columna y baluarte de la verdad, la sal y la luz, y seamos los portadores de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentarte la vida de cada uno de mis hermanos acá. Nos volvemos a ti, Señor. Nos paramos en esta caminata para preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino para caminarlo? Nosotros queremos decir sí, obedeceremos, caminaremos, regresaremos al movimiento de santidad, al movimiento de arrepentimiento, al movimiento de búsqueda, al movimiento doctrinal, al movimiento de profundidad en ti, al movimiento de meditación, a las disciplinas cristianas. Queremos volver a ti. Queremos guardarnos, Señor, de poner nuestra confianza en seres humanos. Queremos guardarnos de tener, Señor, el deseo de ser reconocidos. Queremos guardarnos de tener el deseo de ser vistos. Queremos consagrarnos a ti en esta hora, Jesús. Queremos que nuestro clamor sea: nos conviene menguar y a Él crecer. Nos conviene morir y a Él vivir. Padre, ¿para dónde va la iglesia? La que te ama va para ver tu gloria y ser portadora de tu presencia. La que no te conoce va para hacer mezcla con el mundo, Señor. Así que hoy queremos rogarte que nos libres de la idolatría social, que nos libres, Señor, del culto social, del culto guatemalteco, que libres, Señor, de los ídolos culturales que hay en nuestra nación, que nos libres, Señor, del medio absorbente. Señor, sana nuestra caminata. Nos volvemos a ti y te pedimos: sana nuestra caminata. Quita el veneno de la serpiente de nuestro talón y permítenos hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Te honramos, te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.